Buenas tardes, como siempre acá en Convención Constitucional abordaremos lo que ha sucedido en los últimos días y comenzamos con lo que pasó ayer en el Pleno cuando se revisó este informe de principios constitucionales estableciendo nuevos artículos en el borrador de la nueva Constitución. Hemos preparado unas gráficas para que quede bien claro sobre estas normas que ya están en el borrador. La primera de ellas es la integración del derecho internacional de los derechos humanos, que dice lo siguiente: establece que los derechos y obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes los principios generales de derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario de la misma materia forman parte integral de esta Constitución y gozan de rango constitucional. Ese es el artículo entonces que ya queda establecido y consagrado en este borrador. Además, el derecho a no devolución llama la atención porque esto fue aprobado, era una indicación de la convencional de Renovación Nacional, Paulina Veloso, que finalmente fue aprobado y reemplazó la propuesta inicial y dice que ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza a las fronteras del Estado donde su vida o libertad puedan verse amenazadas, corra riesgo de persecución o graves violaciones de derechos humanos. Además, se estableció el derecho de niñas, niños y adolescentes que tienen derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que les permitan el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. El Estado deberá velar porque no sean separados de sus familias, salvo como medida temporal y último recurso en resguardo de su interés superior. Lo estoy leyendo para que quede bien claro lo textual que quedó ya consagrado. Además, este derecho de las personas mayores, y esto es realmente importante porque lo que busca es que tienen derecho, por ejemplo, a obtener prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna. Y también una accesibilidad al entorno físico, social, económico, cultural y digital, a la participación política y también a la participación social, a una vida libre de maltrato por motivos de edad, entre otras cosas. Además, se estableció que el Estado va a garantizar los derechos, lingüísticos, que fue aprobado el quinto inciso de esta propuesta, de este artículo, y que busca finalmente establecer que el Estado garantice los derechos lingüísticos e identidades culturales de las personas con discapacidad, los que incluyen el derecho, por ejemplo, a expresarse y comunicarse a través de sus lenguas y también, obviamente, el acceso a estos diferentes mecanismos. Al final de esta votación, que terminó relativamente temprano, la cocoordinadora Loreto Vallejos habló sobre lo aprobado, sobre su impresión de cómo había sido todo este pleno y cómo se desarrolló. Así que pasemos a escuchar parte de sus palabras. Estamos muy contentas de haber podido entregar este último informe que ponía fin a varias dudas que teníamos y que permite también dar la tranquilidad a todas las personas de cuáles son los aspectos que van a sustentar este Estado social y democrático de derechos y también cuáles son aquellos derechos fundamentales que llegaron a nuestra comisión y que hoy día están ya en el borrador, y nos parece relevante también poder comunicar eso a la gente: los derechos de las niñas, niños y adolescentes, las personas mayores, personas con discapacidad, derecho al asilo, al principio de no devolución, materias muy sensibles, temas muy complejos, nunca antes visto en ninguna constitución previa en nuestro país. Y obviamente que estamos muy contentas de poder decirle al país que Chile va a tener, si se aprueba esta constitución, garantizados los derechos a las personas más vulneradas por el sistema. Es importante recalcar que esta es la primera comisión que termina todas las votaciones de sus informes en el Pleno. Es decir, que ahora van a pasar a una siguiente etapa que es muy relevante, que es la de normas transitorias. Tienen que proponer ahí ciertas temáticas para que luego sean revisadas por la Comisión de Normas Transitorias, que se va a establecer el martes 17 de mayo en Antofagasta, para un trabajo que realmente va a ser contrarreloj, pero fundamental para este traspaso hacia esta nueva Constitución, si es que se llega a aprobar en el plebiscito de salida el 4 de septiembre. Lo que sí generó ciertas diferencias ayer cuando se aprobó este informe es que no estaba establecido el derecho a migrar, algo que sí se había visto en los informes anteriores, pero que no se vio en este, por ende no quedó establecido en este borrador. Se lo consultábamos a Lorena Céspedes, quien también es una coordinadora de esta comisión. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se logró cierto consenso o acuerdo para poder establecerlo? Escuchamos.
En la comisión, claro, no logramos llegar a un acuerdo, por lo tanto no hubo una segunda propuesta para esa norma. Y un par de indicaciones no pudieron ser votadas al no existir un artículo base al cual referirse. Por lo tanto, desde mi apreciación particular y personal, creo que es una lástima que hayamos quedado sin norma en ese ámbito específico, pero al menos quedamos con el derecho al asilo y con el principio de no devolución, que enmarca en cierta manera el cómo manejar la movilidad humana que está ocurriendo hoy a nivel mundial. Bien, ella también decía ayer que van a buscar otras comisiones, otras instancias para poder ingresar este derecho a migrar, no en la Comisión de Principios Constitucionales, que ya terminó su trabajo en el Pleno, pero sí quizás en otras comisiones que todavía están en ese proceso. Lo importante es que hay algunas comisiones, como esta de Principios Constitucionales, que también están revisando las temáticas de estas normas transitorias que son fundamentales y que, como yo le decía, van a determinar este traspaso de la actual Constitución a la nueva, si es que se llega a aprobar. Pero todavía faltan menos de 2 semanas para estas comisiones y votaciones en las comisiones y en el Pleno, quiero decir, y falta todavía ver varios temas. Hoy día es la de sistema de justicia, mañana debería ser derechos fundamentales, luego sistemas de conocimiento y el viernes sistema político, donde obviamente están todos los ojos puestos. Es la última oportunidad que tienen los convencionales para poder definir las atribuciones de este Congreso de Diputadas y Diputados y también la Cámara de las Regiones. Si es que no se llega a un acuerdo, es decir, si es que no se alcanzan los 103 votos para respaldar estas iniciativas, eso implica que no hay otra oportunidad y eso ya va a pasar en manos al Congreso actual una vez que termine este proceso de la convención. Lo que sí quiero destacar es que posiblemente podamos ver un cambio en el calendario de esta semana. Yo les mencionaba todos los plenos que ya hay establecidos, pero podríamos ver un cambio porque si es que se llegan a extender mucho, por ejemplo, el sistema de justicia que se prevé va a ser realmente largo, eso podría implicar que termina la mitad del informe y mañana se continúe su revisión. Y eso ya va a cambiar todo el cronograma y podríamos ver que ciertos plenos que estaban ya para esta semana se cambien para la segunda. Pero solamente queda esta semana y la otra para terminar el trabajo y ya no hay más plazo, así que obviamente estamos muy atentos a todo ello y también lo que va a pasar en el informe del sistema de justicia que va a definir hoy y quizás mañana Banco Central, Ministerio Público, entre otros. Nosotros nos vamos a separar brevemente, vamos a una pausa comercial y a la vuelta vamos a estar con el convencional Tomás Laivé del Colectivo Socialista. Él es precisamente integrante de la Comisión de Sistema de Justicia para que nos explique sobre este informe, la propuesta en términos bien simples para que se pueda seguir de forma clara. Así que no se vaya. Ya estamos de vuelta de esta pausa comercial y junto a mí está el convencional Tomás Laivé. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y el espacio. Gracias por estar acá. Bueno, comencemos con el pleno de la jornada, sistema de justicia, para que se entienda, porque de repente es medio difícil entender este informe. ¿Cuáles son los cambios principales que se ven en esta propuesta en comparación a lo que tenemos hoy en día? Hay hartos cambios bien grandes. Yo creo que el principal y la expectativa ciudadana yo creo que va en esa dirección es sobre la Corte Constitucional. Tenemos una crítica bien fuerte al rol de activismo judicial que ha hecho el Tribunal Constitucional como bloqueo y como tercera cámara, y lo que estamos haciendo es reformular por completo la justicia constitucional creando una nueva Corte que será integrada de forma distinta, que excluye a operadores políticos y a personas que han ejercido cargos de exclusiva confianza y además termina con el control preventivo, que lo que implicaba era precisamente el rol de tercera cámara, reemplazándolo por una facultad que se llama represiva de la ley, es decir, de forma ex post, cuando ya es ley. Y eso creemos que da todas las garantías democráticas para que sea el legislador quien resuelva estos temas y no una tercera instancia. Ese yo creo que es el principal cambio, pero luego tenemos cambios en el Ministerio Público, en el Banco Central, en la Contraloría General de la República y en nuevos órganos como la Defensoría del Pueblo y otras como el Consejo de los Pueblos Indígenas, también muy importante. Bueno, ayer llegó una carta de los fiscales regionales a la Convención en donde critican la propuesta de la Convención en relación a este informe del sistema de justicia. Dicen, por ejemplo, o cuestionan la ausencia de control a cargos superiores, hablan de un fiscal nacional decorativo y también que alertan sobre la posible politización del Ministerio Público. ¿Cómo respondes a eso?
Mira, en la Comisión de Justicia lo primero que hicimos fue un diagnóstico respecto a las instituciones que incluyó audiencias públicas de expertos y de integrantes de estas mismas instituciones. Y en el caso del Ministerio Público hubo un consenso bien unánime respecto al rol que había tenido el fiscal nacional en casos como SQM Penta o en otros casos donde ejerce un cierto control sobre las causas. Y eso es perjudicial porque se carga toda la responsabilidad en una sola figura y eso nosotros creemos que es errado. Entonces, sobre la base de ese diagnóstico se construyó un consenso para que el Ministerio Público tuviera un órgano superior que fuera un consejo, un órgano colegiado. La tendencia en Chile y en el mundo es a transitar a organismos colegiados, lo que ha pasado por la Comisión del Mercado Financiero e incluso lo que estamos haciendo de alguna forma con la Contraloría General de la República. Y en el Ministerio Público estamos haciendo lo mismo que se está haciendo en estas instituciones y la única discusión es si permanece la figura del fiscal nacional, claro, y cuáles son sus atribuciones. Porque en un momento recuerdo que se había prácticamente eliminado la figura del fiscal nacional y luego se repone. ¿Por qué sucede eso? ¿Por las críticas que escucharon en el mundo exterior de la convención? Evidentemente la comisión escucha a los expertos y a las críticas y observaciones que se hacen y evidentemente se nos hizo presente que era necesario mantener dentro del esquema de un organismo colegiado una figura que fuera la figura que tuviera la mayor responsabilidad y que condujera las atribuciones del Ministerio Público. Y por eso que el presidente del Consejo va a ser este fiscal nacional y tiene como atribuciones coordinar toda la política criminal que está en los distintos comités regionales y además hoy día estamos discutiendo todavía si es necesario aumentarle las atribuciones. Todavía estamos discutiendo con los otros colectivos si podemos devolver alguna de las partes de este informe para ser corregido, para que esta figura del fiscal nacional tenga atribuciones reales y no solamente sea una figura decorativa, pero sí manteniendo el esquema de que va a ser un consejo el que va a estar a cargo al menos del nombramiento de las fiscales y de todas las tareas administrativas del Ministerio Público. Lo que no me queda muy claro es que en el momento cuando se eliminó el fiscal nacional estaba este consejo, ¿cierto? Sí. Este órgano colegiado, pero siempre este órgano iba a tener un presidente. Sí. Ahora ese presidente se va a llamar el fiscal nacional finalmente. Sí. Entonces, ¿hay realmente una diferencia sustancial o simplemente se dice, bueno, el presidente de este órgano va a ser el fiscal nacional? No, le hemos dotado de atribuciones que es, por ejemplo, coordinar la ejecución de la política criminal. Y eso es claro porque el diseño de la política se hace en los comités que están en cada región y que está integrado por los fiscales regionales y los fiscales adjuntos. Y la discusión hoy día es si este consejo tiene además atribuciones respecto a la política criminal, que hoy día la tiene y es de supervigilar. Nosotros estamos pensando que en realidad debemos transitar hacia que este consejo sea solamente administrativo y que el fiscal nacional junto con los comités ejerzan el rol y la atribución respecto a la política criminal. Hablemos del Banco Central. ¿Cómo es la propuesta que vamos a ver hoy día y que se va a votar? Porque recuerdo que hace aproximadamente un mes fue el mismo Banco Central que ingresó un oficio a la convención con ciertos reparos sobre lo que se estaba aprobando o discutiendo en la Comisión de Sistema de Justicia. ¿Eso ha cambiado? ¿Cómo se ve el Banco Central hoy día en la convención? Mira, la mayoría de las observaciones que envió el Banco Central fueron tomadas por la Comisión y corregida entonces la propuesta. Por ejemplo, se nos dijo que este Consejo no podía nombrar un presidente, sino que el presidente tenía que ser nombrado por el presidente de la República. Esto es lo que ocurre en todo el mundo y eso fue una de las cosas que corregimos. Se dijo además que la consideración respecto a la política económica del gobierno podía generar problemas respecto a la autonomía y por lo tanto eliminamos esa facultad que está en la ley orgánica pero que generaba algunos ruidos. Y además, respecto a la remoción de los consejeros, había un procedimiento que se inicia en el Congreso con una tercera parte del quórum y se nos dijo que ese era un quórum muy bajo y por lo tanto lo subimos a una mayoría absoluta en el Congreso. Esa, entre todas las correcciones que hicimos, nosotros creemos que permite tener, por un lado, un Banco Central que preserva el objetivo principal, que es el control de la inflación, que vital garantizarlo porque eso es lo que garantiza en el fondo la vitalidad de la economía y por lo tanto de las políticas sociales, y además hemos hecho las correcciones sobre el Consejo Directivo, que es una de las más importantes que se nos han hecho llegar desde los expertos y desde el mismo Banco Central. ¿Hay algo de este informe que no convence tanto al colectivo socialista?
Nosotros solo tenemos algunas dudas respecto, que son en general, no solamente sobre el Banco Central o sobre uno de los órganos, sino que cuál va a ser la participación del presidente de la República en el nombramiento de los diferentes organismos y además de la Cámara de las Regiones. Ya hay un acuerdo en sistema político sobre la participación conjunta de ambas cámaras en la designación de las autoridades, pero esto no está presente en este informe porque este informe fue elaborado antes de que este acuerdo se produjera en sistema político. Y además nosotros creemos que si hemos llegado a la decisión sobre un régimen presidencial que ya está ratificado en esa comisión y en el Pleno, también es necesario que el presidente concurra participando en la nominación de las diferentes personas de estos organismos, y eso no se ha producido porque en el momento que se hizo toda esta discusión esa claridad no estaba y por lo tanto solamente quedó el Congreso Nacional participando en los nombramientos. Eso creemos que podemos corregirlo en la comisión, y si no va a ser la comisión de armonización la que va a tener que tomar los diferentes elementos de ambas comisiones y armonizar. Ahora hay instituciones nuevas que se proponen. Por ejemplo, lo mencionabas tú al inicio, la Defensoría del Pueblo. ¿De qué se trata esta Defensoría del Pueblo? Esto también imita a otros países que también tienen este órgano. Sí, efectivamente, la Defensoría del Pueblo existe en diversos países del mundo. Es una institucionalidad que puede tener dos tipos de atribuciones. En la tradición europea, sueca, tiene que ver con prevenir los abusos hacia los ciudadanos por parte de la administración, y en la tradición latinoamericana es una mezcla entre ese tipo de atribución más la atribución respecto a la vulneración de derechos humanos. Nosotros hicimos una reflexión bien profunda en la comisión respecto a cuál iba a ser el objetivo principal de este organismo, y nos decantamos por la idea de fortalecer la institucionalidad de derechos humanos. Entonces este defensor lo que va a hacer va a reemplazar y a fortalecer la institucionalidad del INDH, del Instituto de Derechos Humanos, dotándole primero de autonomía constitucional a este organismo autónomo, pero además haciendo que tenga una figura unipersonal, este defensor, lo que le da más atribuciones y más espalda política para poder ir a perseguir los abusos de derechos humanos, en conjunto con un consejo asesor que va a estar encargado de construir toda la política de derechos humanos. Nosotros creemos que este es un buen diseño que va a permitir entonces evitar situaciones como las que ocurrieron en el estallido social. Pero esto es elegido finalmente, es una autoridad de gobierno. Es una autoridad de gobierno que goza de autonomía constitucional y por lo tanto no está sujeto al control político, pero sí es designado a partir de una terna y es ratificado por el Congreso Nacional. Tú también vas a estar en la Comisión de Normas Transitorias, ¿no? Así es. Sí. Comisión de Normas Transitorias que se va a instalar el martes 17 de mayo en Antofagasta. Van a tener un rol fundamental para ver el traspaso hacia esta nueva constitución, si es que se llega a aprobar en el plebiscito de salida el 4 de septiembre. Justicia, sin duda, me imagino que va a ser uno de los temas centrales de las normas transitorias. Por supuesto, sí. ¿Por dónde comenzamos? ¿Banco Central, Ministerio Público, pluralismo jurídico? ¿Dónde se comienza para ver ya el traspaso? Sí, yo creo que hay tres puntos centrales. Uno tiene que ver con la Corte Constitucional, porque va a ser esta la que de alguna forma va a velar por la correcta implementación de la nueva Constitución, incluyendo las eventuales contiendas de competencia que puedan surgir, por ejemplo, entre los estados regionales y el Estado central, que eso va a ocurrir, digamos, por este esquema de Estado regional que hemos construido. Pero además porque tiene que velar por toda la implementación de la nueva Constitución. El segundo punto es el Poder Judicial. Se ha hecho un rediseño completo que incluye un Consejo de la Justicia en el nombramiento de cada uno de los jueces y juezas del Poder Judicial, y eso también hay que definir un periodo de implementación. Y un tercer punto, diría yo, sobre la Comisión de Justicia, son todos los órganos o autónomos y no autónomos que estamos creando y que se fortalecen. Y eso va a requerir también un esquema de gradualidad, por ejemplo, para los cambios que tiene el Ministerio Público, pero también para la creación de la Defensoría del Pueblo, que requiere subsumir el Instituto de Derechos Humanos y también coordinarse con el resto de la institucionalidad de derechos humanos para su correcta implementación. Pero lo más relevante de la Comisión de Transitoria es que podamos no solamente mirar cada comisión temática aislada, o sea, la Comisión de Justicia de forma aislada, sino en comunicación con el resto de las comisiones, por ejemplo, mirando toda la institucionalidad y toda la orgánica en conjunto, Comisión de Justicia, Comisión de Forma de Estado y Comisión de Sistema Político, y en ese conjunto tratar de generar normas que puedan ser transitorias y que se hagan cargo de toda la globalidad de la nueva Constitución. Ya, pero las normas transitorias son muy importantes, o sea, son la base para esta nueva Constitución. Tienen poco tiempo para las normas transitorias. Inicialmente eran cerca de 3 meses, ahora es casi 1 mes y medio, quizás menos. Sí. ¿Les preocupa eso de que quizás no alcancen a ver todas las normas transitorias como les gustaría?
Bueno, nosotros hemos estado evidentemente sujetos al tiempo y a los ritmos de esta convención permanentemente, pero hemos sabido salir adelante a pesar de esos tiempos acotados. Y creo que las normas transitorias no va a ser diferente. ¿Por qué? Porque tenemos un procedimiento que incluye aprovechar la especialización que se ha generado en las comisiones temáticas, que van a ser las que van a crear las primeras iniciativas de normas respecto a las normas transitorias. Esto se va a producir en esta y en la otra semana, claro, donde van a surgir estas iniciativas. Y luego estas iniciativas que se van a hacer cargo entonces de las materias que ya abordó cada comisión van a pasar a ser tramitadas por la Comisión de Normas Transitorias, donde la tarea es precisamente juntarlas y tratar de ya no mirarlas de forma aislada, sino en paquetes respecto, por ejemplo, de dogmática u orgánica. ¿Ya? Y ahí eso nosotros creemos que vamos a tener espacio para en esas 2 o 3 semanas que tiene la Comisión de Normas Transitorias poder resolver cada uno de los puntos de forma rápida y expedita. Pero, ¿cuál crees tú que es el principal desafío de la Comisión de Normas Transitorias? ¿Crees que va a ser fácil llegar, por ejemplo, a acuerdos entre los diferentes colectivos? ¿O crees que los desacuerdos son más bien de los plazos? Quizás hay un colectivo que quiere impulsar algo primero, algún derecho social primero, quizás también los escaños reservados otro tema. ¿Cuál va a ser el principal desafío de esa comisión? Bueno, yo creo que tenemos que primero aclarar cuál va a ser nuestro acuerdo de los diferentes colectivos sobre las normas que ya hemos votado. Y la mayoría de las posiciones hasta ahora es que hemos votado transformaciones bien profundas y la mayoría de nosotros respaldamos esas transformaciones, pero eso requiere una implementación gradual. En eso yo creo que hay un consenso relativo entre todos los colectivos, pero eso puede traducirse en diferentes esquemas. Por ejemplo, ¿cuándo se constituye la Cámara de las Regiones? ¿El año 1, el año 4 o el año 8? ¿Y para ti? Para nosotros es un intermedio. El año 4, porque necesitamos garantizar el mandato del Congreso Nacional y el del Presidente de la República, pero no podemos esperar 8 años para que se acabe el mandato de los senadores. Entonces el año 4 nosotros creemos que es un buen momento para que se constituya la Cámara de las Regiones, pero que los senadores que están en ejercicio en ese momento puedan integrarse a la Cámara de las Regiones para terminar su periodo y por lo tanto el año 8 recién se va a elegir por completo la Cámara de las Regiones como una nueva institucionalidad. ¿Año 4 desde que termina la convención o desde que asume el presidente Gabriel Boric? Desde que se asume el presidente Gabriel Boric hasta que termina su periodo, y igual en los diputados y diputadas. Hoy día la convencional Marcela Cubillos abre la puerta a esta discusión y ella plantea que es importante que en estas normas transitorias se hable o se discuta sobre el tiempo del mandato presidencial. Sí. Hace unos meses la derecha, Vamos por Chile, decía, bueno, hay que respetar los 4 años. Ahora al parecer quieren abrir un poco la puerta y no significa que quieran acortar el plazo, pero sí lo quieren discutir. ¿Crees que es un tema necesario de ser revisado en las normas transitorias? Yo creo que las normas transitorias efectivamente están todos los temas abiertos, pero no me parece que sea prudente partir esta discusión hablando de terminar anticipadamente el mandato de las autoridades. Yo creo que aquí lo que se trata no es de cuidarle el puesto a las autoridades, sino que respetar la voluntad popular. Y eso corre para el presidente de la República, para los diputados y diputadas y también para los senadores y senadoras. Y para todas las autoridades que van a sufrir modificaciones en sus instituciones. Y por lo tanto, nosotros desde el colectivo socialista creemos que hay que respetar los 4 años del presidente y la discusión que tenemos que dar es, dado que hay reelección inmediata en la nueva constitución, claro, ¿aplica para el presidente que ya está en ejercicio o va a aplicar para los siguientes presidentes que puedan reelegirse? ¿Debería aplicar? Eso nosotros creemos que no aplica para el mandato del presidente Boric, sino para los siguientes. Y eso sí me parece que es una discusión que es relevante de dar. ¿Qué le parece que la convencional Marcela Cubillos haya puesto este tema sobre la mesa? Yo creo que siembra una duda que me parece que no es necesaria en este momento. Nosotros tenemos una responsabilidad con el país que es darle certeza respecto a cómo se va a producir el tránsito entre la antigua Constitución y la nueva Constitución. Eso va para las autoridades que están en ejercicio y que tenemos que respetar su voluntad popular, pero también para los funcionarios públicos que están en instituciones que van a sufrir modificaciones, en las diferentes comunas donde hay cambios y también en los derechos fundamentales, donde tenemos que también ofrecerle a la ciudadanía un esquema de gradualidad que sea que permita una rápida implementación, pero que también sea razonable. Y por lo tanto hay que dar certezas al país. Nosotros no creemos que haya que darse el gusto de plantear ciertas dudas que para nosotros nos van con los tiempos de la convención. Anoche fue bastante polémico un video que salió anoche en la Comisión de Medio Ambiente, el convencional Nicolás Núñez votando mientras se duchaba en un ambiente o ámbito de risas, pero
fue bien criticado por la poca seriedad en una instancia en la Convención Constitucional. ¿Qué le parece lo que sucedió anoche? Sí, bueno, primero entender que nosotros y nosotras estamos votando casi 24 horas al día. Entonces es posible que ocurran algunos, digamos, desabruptos por parte de convencionales que estamos votando y estamos comiendo al mismo tiempo porque no tenemos otros tiempos. Realmente muy extenuante este periodo. Pero yo creo que lo que pasó de todas maneras no me parece aceptable. Todos nosotros y nosotras tenemos una responsabilidad que es concentrarnos en la votación y estar presentes y estar pendientes de lo que estamos votando. Y evidentemente si tú estás en otra actividad que no sea esa, eso no existe esa garantía. Por lo tanto hay un llamado de atención que se le hace al convencional Núñez, que nosotros y nosotras ya lo hemos hecho, hemos hablado con él para hacerle ese llamado de atención, pero también para todos los convencionales para que tengamos ese sentido de responsabilidad con la ciudadanía. ¿Crees que empaña el trabajo de la convención considerando que ya por la quinta semana consecutiva las encuestas muestran que el rechazo está sobre el apruebo? El que existe una preocupación de la ciudadanía respecto a la convención es evidente. Nosotros lo hemos hecho presente como colectivo socialista en diversas oportunidades, en el pleno, también en diferentes entrevistas, y también lo hemos hecho ver en las comisiones temáticas donde hemos hecho presente que ya no es tiempo para darse gustitos para aprobar normas, por ejemplo, que no tienen los votos en el pleno. Y eso yo creo que hay que tener conciencia de eso. Hay una ciudadanía que quiere que nos concentremos en llegar a acuerdos para las normas constitucionales y todo el resto de las cuestiones que tengan que ver con conflictos entre convencionales, con ideas locas, con gustitos que se puedan dar, yo creo que hay que dejarlo atrás, ya no tenemos más tiempo para eso, concentrarnos en que este proceso termine de la mejor forma posible. Tomás, ahora finalizando un poco la entrevista, ¿estás conforme con el trabajo que se ha hecho acá en la convención y esta propuesta o este borrador que van a entregar en menos de 2 semanas? Yo sí estoy conforme, creo que hemos tenido problemas, no hemos estado exentos de dificultades. Evidentemente se han dado algunas de estas propuestas que están muy alejadas del sentido común, pero yo creo que al final, en definitivo, uno lo que tiene que mirar son las normas que están aprobadas en el borrador del texto constitucional, y a mí me da la impresión que esas normas dan garantías de una transformación sustantiva de la vida para las personas. Este artículo sobre el Estado Social y Democrático de Derecho, por ejemplo, transforma el modelo neoliberal, supera al Estado subsidiario y nos permite construir las bases de un nuevo Chile donde se garantizan derechos sociales y donde también los ciudadanos y ciudadanas somos iguales entre todos y tenemos un bienestar que está de alguna forma resguardado por el Estado. Yo creo que ese es el esquema donde tenemos que construir y partir un nuevo país que se va a construir desde ahora en adelante, porque la Constitución no es el fin de este proceso, es solo el inicio, y ahora viene todo un proceso legislativo de implementación de esa Constitución, pero creo que tenemos el paraguas que nos permite hacer esa transformación. ¿Y el colectivo socialista va a aprobar con certeza en el plebiscito de salida? No solamente el colectivo socialista, el Partido Socialista y toda su militancia no puede estar más que con la opción del apruebo, porque nosotros hemos estado desde siempre por terminar con la Constitución de Pinochet, por terminar con el modelo neoliberal, con un Estado centralista, subsidiario, que no permite, digamos, el desarrollo de nuestras comunidades, y por lo tanto vamos a concurrir a votar por el apruebo con toda la certeza y con toda la esperanza de que esta nueva Constitución permite construir un Chile más justo y equitativo. Todo el partido, yo no tengo ninguna duda sobre eso. Creo que las señales que hemos visto estos días también por parte de los senadores, que también han sido críticos de algunos de los cambios que se han hecho, ellos también se están sumando a la opción del apruebo, lo han dicho explícitamente, y creo yo que esa es la señal correcta que tenemos que darle al país. Bien, Tomás Leive, muchísimas gracias por su tiempo, por explicarnos todo el informe de sistema de justicia y temas varios, que es relevante en días como estos. Que esté muy bien. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos, gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Convención Constitucional. Nos volvemos a encontrar mañana a las 15:30 horas. Muy buenas tardes.